buenas tardes. Excelente lunes para cada uno de ustedes. Un día más en el que el Señor nos muestra su fidelidad, su misericordia y sobre todo su amor. Así es de que vamos al devocional de este día, no sin antes comenzar con una pequeña oración. Señor, en esta hora te vengo a dar gracias, Señor, por lo bueno y maravilloso que tú has sido, Señor, con cada uno de nosotros. Hasta el día de hoy, Señor, tú has proveído, no nos ha faltado el pan, Señor, el sustento, el techo, Padre, el trabajo, Señor. Gracias por lo que tú provees. Como dice tu palabra, Señor, no nos has dejado desamparados. Señor, te pido que en esta hora, a través de la palabra que voy a compartir, te manifiestes en cada corazón, Señor, que se estará conectando a escuchar este devocional. Te doy las gracias, Señor, por usarme como instrumento para tu gloria, Señor, y para poder comunicar, Señor, lo que tú quieres expresar a través de tu preciosa palabra. Te doy las gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Y bueno, la palabra que traigo el día de hoy, que el Señor ponía en mi devocional de esta mañana, se encuentra en Primera de Pedro 4:8, que dice así: sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Y bueno, este versículo, la verdad, toca mucho a mi corazón porque habla específicamente de una palabra: sobre todo. No está diciendo por encima, sino está diciendo sobre todo. O sea, ámense sobre todo los unos a los otros profundamente. Y esa palabra remarcaba yo aquí en mi devocional: sobre todo, no por encima, porque muchas de las veces tiene que ser por encima hasta de uno mismo, por sobre encima de cosas espirituales, ministeriales o incluso personales, como yo escribía aquí en mi devocional, porque a veces creemos que depende de cómo nos tratan, de cómo son con nosotros, pero la verdad es que no es así. Y dice por sobre todo. Y la verdad, ese es el amor de Dios, por encima de sobre todas las cosas. El amor de Dios es incondicional hacia cada uno de nosotros. Sobrepasa todo. Es un amor tan profundo el de Dios, tan intencional, que nos enseña a amar incluso cuando duele. Porque a veces es difícil amar cuando hay dolor, cuando hay desesperanza, cuando hay desánimo, cuando nos encontramos en medio de algo. Cuesta. Pero este es un amor que sobrepasa sobre todas las cosas. Así es el amor de Dios, porque a pesar de que nosotros fallamos intencionalmente o a veces sin quererlo, el amor de Dios se manifiesta y sobrepasa por encima de todo, porque cubre multitud de pecados, dice la palabra. Yo escribía aquí en mi devocional que el amor de Dios, aparte de que es por sobre todo, no es cualquier amor. El amor de Dios no conoce límites. Y creo que esa es la enseñanza que hoy habla Dios en este versículo. Yo escribía aquí que hay algo que Dios nos deja bien claro en el versículo, como ya lo mencioné, que es sobre todo, o sea, por encima de muchas cosas espirituales, ministeriales o incluso personales, porque el amor es prioridad. Escribía también que no cualquier amor, sino no el amor superficial, ni el que depende de cómo nos tratan, o ni el amor que se enfría cuando te fallan. Aquí habla de un amor profundo, intencional, que decide amar incluso cuando duele. Y es lo que yo mencionaba, lo fuerte. Inclusive cuando nosotros fallamos, el amor de Dios sobrepasa. Inclusive que el amor de Dios cubre multitud de pecados. El amor de Dios es tan grande, tan profundo. Esa es la palabra, tan profundo, que nos lo muestra cada día. Yo soy una de las personas que cuando me levanto y abro los ojos, digo, gracias Dios, porque hoy mi vida pudiera ser diferente, porque si yo me pusiera a pensar cuántas veces le he fallado a Dios, no terminaría, porque
Yo siempre le digo a Dios, soy el ser humano, Señor, más imperfecto que te falla todos los días y que peca todos los días. Pero al mismo tiempo pienso en cómo el amor de Dios sobrepasa todo y perdona multitud de pecados que en su gracia y en su misericordia me hace despertar nuevamente, me hace abrir mis ojos y contemplar la hermosura del día que Él creó. Y eso me pone a analizar cuando a veces dice uno de sus mandamientos, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué tanto nos cuesta hacer ese mandamiento? Cuando claramente la palabra de Dios aquí nos dice que el amor cubre multitud de pecados y que el amor de Dios es tan profundo que inclusive a pesar de nuestras fallas, que a pesar de lo que nosotros somos imperfectos, Él aún así nos ama con un amor eterno e incondicional. Tanto fue su amor por nosotros que se entregó a sí mismo en aquella cruz para darnos vida, esperanza, salvación, para que por sus llagas nosotros fuéramos sanados y fuéramos redimidos a través de la sangre preciosa que Él derramó en aquella cruz. Y imagínate cuando en el mandamiento que Él nos da nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. No es ni la mitad de lo que Dios nos mostró en su infinito amor por nosotros al morir en la cruz del Calvario. Nada se compara con ese amor. Entonces es ahí donde en la mañana yo pensaba en esta palabra y decía, Señor, wow, cuán grande es tu amor, no tiene límites, sobrepasa todo. Es más, hasta todo entendimiento racional, lógico, todo entendimiento humano. Porque ¿quién se daría a sí mismo para morir por otros de la manera en como Cristo lo hizo por nosotros? Y a veces ni siquiera contemplamos o nos detenemos a pensar por algunos momentos cuán grande fue el amor de Dios hacia nosotros. Había algo que yo me preguntaba cuando yo escribía en mi devocional y nuevamente cabe resaltar que cuando yo hago mi devocional es la misma palabra de Dios hablándome a mí primero, primeramente a mí. Y yo escribía, me hacía esta pregunta a mí misma, ¿cuántas veces he amado pero con condiciones? Si yo me pusiera a pensar, si Dios me condicionara su amor, creo que no lo entendería yo, no sería yo capaz de entender si Dios me pusiera condición en su amor, pero Dios no me condiciona, pero yo sí lo hago, yo sí lo hago. Entonces yo me hacía esa pregunta en la mañana, ¿cómo es que el amor de Dios no nos condiciona, pero el ser humano sí condiciona al momento de amar? También me preguntaba cuántas veces hemos dejado de amar cuando nos lastiman. Y eso también me ponía a pensar en la mañana, ¿cuántas veces he lastimado el corazón de Dios? Muchas, muchísimas veces. Y su amor ha sido tan incondicional que Él no me ha dejado de amar. A pesar de mis fallas, a pesar de que yo sí he condicionado el amor, aún a pesar de que yo he lastimado el amor de Dios y Él no me ha dejado de amar. Y nosotros, ¿cuántas veces hemos dejado de amar cuando te lastiman? Y no solamente hablo de relaciones donde te rompen el corazón, en un matrimonio, sino a veces en relaciones familiares, de amistades, del entorno donde te rodeas. Y a veces que porque la persona hoy no me habló, porque me vio feo, porque me lastimó, porque me ofendió, pues ya le voy a dejar de amar y ya me voy a hacer la digna y la indignada y ya. Y creo que eso no es mostrar el amor de Dios, más bien eso es mostrar la inmadurez que hay en nosotros, no el amor del que Dios habla aquí en su palabra. Y yo me hacía esa pregunta hace la mañana cuando yo escribía mi devocional y decía, wow, ¿cómo Dios, a pesar de que yo le fallo todos los días y he herido muchas veces el corazón de Dios, Dios ha decidido amarme?
Porque yo soy de las personas que cree fielmente que el amor es una decisión. Uno decide amar o no amar. Es como los que tenemos una mascota. Tú decides incondicionalmente amar a ese ser vivo. No te lo está pidiendo tu mascota, no te lo está pidiendo nadie. Tú lo has decidido. Tú has decidido amar a ese ser viviente que te acompaña. Tú has decidido amar. Entonces, el amor es una decisión y Dios decide amarnos cada día, incondicionalmente. Pero entonces, ¿por qué nosotros sí condicionamos el amor? ¿Por qué nosotros condicionamos a los demás? O condicionamos muchas veces a Dios mismo en su amor. Oh Señor, pero si tú me das esto y tú me concedes esto, yo te voy a amar. Porque hay que reconocer cuántas veces le hemos dicho a Dios, Señor, pero mira, si yo te sirvo y si tú me concedes esto que está en la petición de mi corazón, yo te voy a amar incondicionalmente, Señor. Estás condicionando a Dios. Y a Dios no se le condiciona, porque Dios entrega su amor con nosotros así, porque Él es una decisión amar. Entonces yo me preguntaba en la mañana cuando yo escribía en mi devocional esas preguntas hacia mí misma. Y yo decía, wow, creo que hoy más que nunca es una invitación de que Dios me hace a mí amar como Él ama, así como Dios me ama a mí. Y yo decía, wow, Señor, cada vez que leo tu palabra, y aunque yo ya haya leído este versículo anteriormente, Dios me vuelve a hablar de una manera que no deja de sorprenderme. Y yo decía, wow, hoy es una invitación de Dios hacia nosotros a invitarnos a amar como Él ama. Así como nosotros decidimos amar a nuestras mascotas, tenemos que decidir amar a los demás. Porque yo me pongo a pensar, si por fallarle a Dios, Dios decidiera ya no amarnos, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nuestras vidas? ¿Qué sería de nosotros sin el amor del Señor? Estaríamos perdidos dentro de un mundo caótico. También yo escribía en mi devocional cuando yo escribía estas preguntas para mí. Y yo escribía esto de que es una invitación de Dios hacia nosotros o hacia mí, de cuánto Dios me ama. Y que ese amor no lleva cuentas del pasado, no se goza en el error y tampoco abandona fácilmente. O sea, un amor verdadero no se da por vencido, un amor verdadero lucha incansablemente. ¿Por qué? Porque el amor cubre, no expone. Y eso es algo que se me quedaba bien marcado. El amor cubre, no expone. ¿Y cuántas veces nosotros nos confundimos en eso? El amor cubre multitud de pecados. No los expone. Imagínate que Dios nos sacara nuestros trapitos al sol y los expusiera así con todo el mundo. ¡Wow! Muchos de nosotros no nos gustaría que Dios nos sacara nuestros trapitos al sol. Pero claramente la palabra dice cubre, cubre. Pero ¿cuántos de nosotros somos buenos para exponer a los demás? Pero claramente aquí Dios nos dice, cubre multitud de pecados. Y yo me pongo a pensar, Dios es tan grande, tan inmenso que cubre con su amor todos mis pecados, todas las veces que yo le fallo. Porque si Él expusiera todos mis pecados, wow, yo no sé dónde estaría el día de hoy. ¿Qué sería de mí? Porque yo reconozco que en mi humanidad yo le fallo a Dios todos los días. Y yo peco contra Dios todos los días. A veces inconscientemente y a veces conscientemente. Sería una mentirosa si yo dijera que yo no le fallo a Dios. Porque soy un ser humano imperfecto en el cual Dios se perfecciona en mí todos los días. Por su gracia y por su amor. Por su amor. Dios me decía en esta palabra, ama profundamente, incluso cuando no sea fácil.
Eso me repetía Dios aquí en el corazón. Ama, ama, ama con profundidad, aun cuando te cueste hacerlo. Adriana, ama con profundidad, aun cuando te cueste hacerlo. Porque yo siempre he dicho esto. Es muy fácil amar a tus padres, a tus hijos, inclusive a tus mascotas, a tus familiares. Pero es difícil amar a aquel que no te cae, aquel que te torció la cara, aquel que te traicionó, aquel que te hizo un mal gesto, aquel que te rompió el corazón, aquel que no te extendió la mano cuando lo necesitabas, aquel que habló de ti, aquel que se burló de ti. Eso es lo difícil y eso es lo que Dios nos manda a hacer. Amar inclusive cuando sea difícil, aun cuando te cueste. Ese es el verdadero amor del que Dios nos habla en la Biblia. Porque imagínate, si Dios decidiera no amarnos porque ofendimos su corazón, estaríamos perdidos, sin rumbo, sin dirección y condenados. Pero Dios, aún así, en lo difícil, aún a pesar de haber herido su corazón, Dios decide amarnos. Y es la invitación que hoy Dios nos hace. Hoy te invito a amar como yo te amo a ti. Así de sencillo. Hoy yo te invito a amar de la manera en como yo te amo a ti. Y yo reflexionaba tan fuerte en esa palabra en la mañana y yo decía, oh Dios, qué difícil es amar a aquel que te ha ofendido, que me ha ofendido, que me ha herido, que me ha lastimado. Dios, es difícil. Y Dios me decía eso en mi corazón, pues eso es lo que quiero que hagas, que ames aún cuando es difícil, que ames como yo te amo a ti. Así me lo exponía Dios en la mañana. Yo decía, Señor, y así me decía Dios, es que esa es la invitación que yo te estoy haciendo hoy, Adriana. Ama como yo te estoy llamando a ti. Ama aún cuando sea difícil. Y yo decía, wow, Señor, reconozco que soy difícil de amar. Y aún así hoy tú decides amarme. Y es la invitación de Dios de hoy hacia nosotros. Ama como yo te amo a ti, dice el Señor. Tal vez hoy necesitas perdonar. Es la invitación de Dios hoy para tu vida. Tal vez necesitas soltar una ofensa o simplemente decidir amar mejor. Porque nunca es tarde. Mientras exista la gracia y el perdón de Dios, nunca es tarde. Y yo siempre le digo esto a mi hija cuando hablamos de temas de perdón, y no porque la otra persona lo merezca, sino porque tú no mereces cargar con eso en tu corazón, porque tú estás siendo formado o formada en el amor de Cristo, y porque es la manera en cómo Dios te ama a ti y me ama a mí. Y aun cuando duele, aun cuando es difícil, hay que amar. Y esa es la invitación de Dios hoy para nosotros. Suelta tu pasado, perdona y sé libre. Suelta el pasado, vive tu presente en el amor que Él hoy te brinda. Vive por Él y para Él. Simplemente decide amar mejor, ya sea a ese familiar, a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu hija, a ese amigo, a esa amiga, no lo sé. Solo Dios y tú lo saben. Pero esa es la invitación que Dios te hace el día de hoy. Suelta, suelta y decide perdonar y decide amar como Él te ama a ti. Así que yo te voy a dejar con esta palabra nuevamente que se encuentra en Primera de Pedro 4:8. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente porque el amor cubre multitud de pecados. Así que vamos a cerrar este devocional con una oración y terminamos.
Señor, en esta hora te doy gracias, Padre, por usarme como instrumento, Señor, para tu gloria, por hablar a través de mi corazón, Señor, lo que tú quieres expresar a las personas que estarán escuchando este devocional. En esta hora, Señor, venimos a pedirte que nos enseñes, Señor, a amar de la manera en como tú nos amas, Señor, como dice tu palabra en Primera de Pedro 4:8, Señor. Que sea un amor que sobrepase sobre todo, Señor, no por encima, sino sobre todo, como el amor que tú tienes todos los días hacia nosotros, Señor, con ese amor tan profundo. Señor, quita todo orgullo, Señor, que hoy esté estorbando para que nosotros podamos amar de la manera en como tú nos amas, Señor. Derriba esos muros de orgullo que tal vez hoy están impidiendo, Señor, que las bendiciones de los cielos caigan sobre nosotros, porque no hemos tirado esa barrera aún, Señor, porque no hemos decidido amar, Señor, como tú nos amas, Señor, porque no hemos decidido soltar el pasado, la ofensa, todo aquello, Señor, que nos está deteniendo, Padre. Hoy yo te pido por cada corazón, Señor, que esta palabra toque lo más profundo de su ser, Señor, y entienda que el amor cubre multitud de pecados, Señor, que es un amor que sobrepasa, Señor Jesús, y que ese es el amor que tú tienes hacia nosotros, tus hijos, Señor, que el amar es una decisión, Señor, es decidir soltar, es decidir la ofensa que nos han hecho, es decidir amar a aquel que inclusive nos ofendió y es difícil, Padre, porque de la misma manera tú nos amas a nosotros. Gracias, Señor, te pido, porque yo sé que esta palabra, Señor, será de edificación para cada corazón que se estará conectando, Señor Jesús, y que tú, Señor, harás la obra en cada persona, Señor, en cada familia, en cada corazón, Señor Jesús. Te vas a manifestar como nunca antes, Señor, y que tu Espíritu Santo redarguya, Señor, lo que hay dentro de nosotros. Te doy las gracias en esta hora, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Señor, porque nos amó de una manera tan incondicional que se dio a sí mismo por nosotros, para la salvación de nuestros pecados, Señor, y para darnos esa redención y ser una nueva criatura en ti, Padre. Te doy las gracias por cada palabra, Señor, en la que tú me hablas, primeramente a mí, Señor, y redarguyes mi alma, mi corazón y mi espíritu, Señor. Gracias, papito lindo, porque tú nos tomas en el hueco de tu mano, Señor, y no nos sueltas, mi Dios. Te doy las gracias, mi Jesús, por usarme nuevamente como instrumento para llevar tu palabra. Gracias, Señor, por lo bueno que tú has sido y porque hasta aquí no nos has abandonado, Dios. Te doy las gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Y deseo que esta palabra quede sembrada en tu corazón. Y como siempre, que el Señor te bendiga y nos estamos viendo en el próximo devocional. Bendiciones.